Charles Wright Mills nació el 28 de agosto de 1916 en Waco, Texas, y murió el 20 de marzo de 1962 en Nueva York. Este sociólogo estadounidense se graduó de la Universidad de Texas en 1939 y se doctoró en la Universidad de Wisconsin en 1941. En 1945 comenzó a trabajar en la Universidad de Columbia, en la que permaneció hasta su muerte, mayormente recordado por su libro La imaginación sociológica, pero también es reconocido por haber estudiado la estructura de poder en los Estados Unidos en su libro titulado La élite del poder. Existen diversas definiciones de la imaginación sociológica. Todas ellas enfatizan, como lo hizo el propio Mills, la relación entre el individuo y la sociedad y entre la experiencia inmediata de los individuos y fuerzas sociales y históricas mucho más allá del inmediato. El concepto se refiere a la capacidad de entender los cambios sociales, aun los más lejanos y remotos, en términos de su efecto en nuestra persona y entender su relación. Otros la definen como la conciencia de la relación entre un individuo y la sociedad. Nos permite comprender las conexiones entre nuestros escenarios sociales y personales inmediatos y el mundo remoto e impersonal que nos rodea y contribuye a determinar nuestra identidad. Otra definición es la conciencia de la relación entre quienes somos como individuos y las fuerzas sociales que afectan y forman nuestra vida. Otros la definen como la habilidad de percibir la relación entre incidentes en la vida de un individuo y las fuerzas sociales más amplias. Y otros también la definen como la perspectiva que nos permite ver más allá de las circunstancias del individuo y ver los efectos de los factores sociales e históricos. El propio Mills dijo lo siguiente sobre la imaginación sociológica. La imaginación sociológica permite a su poseedor comprender el escenario histórico más amplio en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de diversidad de individuos. También escribió, en suma, a esto se debe que los hombres esperen ahora captar, por medio de la imaginación sociológica, lo que está ocurriendo en el mundo y comprender lo que está pasando en ellos mismos como puntos diminutos de las intersecciones de la biografía y de la historia dentro de la sociedad. La imaginación sociológica es una cualidad mental, la habilidad de examinar y comprender la relación, muchas veces compleja, entre nuestras experiencias individuales, las de otros individuos y aquellos procesos y fuerzas sociales remotas. Por ejemplo, imagínese que un individuo pierde su trabajo porque la fábrica en la que trabaja cerró y se fue a otro país. Esa experiencia individual no fue el resultado de un evento discreto y aislado, limitado a una sola fábrica o empresa. El cierre de la misma está ligada a procesos políticos y económicos que ocurren a nivel inclusive global. Las empresas se van a donde los costos de operación y mano de obra sean más baratos. Para mí, entender el efecto de esas fuerzas globales sobre la vida individual, esto mediante la imaginación sociológica, podría ayudarnos a enfrentar esas fuerzas y buscar soluciones a los problemas sociales como el desempleo. Propone entonces lo que podríamos llamar una sociología práctica o aplicada, una cuya meta no es únicamente conocer las cosas como son, sino además imaginar cómo deberían ser. Para Cyril Mills, el fruto primordial de la imaginación sociológica es que permite al individuo entender su experiencia y evaluar su trayectoria ubicándose en el escenario histórico. Puesto de otra forma, nos permite evaluar la relación ciertamente compleja entre nuestra biografía y la historia de una sociedad. Esa es la tarea y promesa de la imaginación sociológica y según Mills, eso es lo mejor que ofrece la sociología. La tarea de todo sociólogo y de todo individuo que quiera desarrollar una imaginación sociológica es estudiar y examinar la relación entre biografía, su historia de vida, y la historia en una sociedad particular.
Para C. Wright Mills, un buen análisis social solo es posible mediante la imaginación sociológica. Un buen sociólogo o analista social siempre hace preguntas sobre los problemas de la biografía, la historia y su intersección en una sociedad. Algunos ejemplos de preguntas sobre la sociedad incluyen: ¿cuál es la estructura de una sociedad particular? ¿Cuáles son sus componentes esenciales? ¿Cómo difiere de otros órdenes sociales? Sobre la historia puede preguntar cosas como: ¿cómo se ubica esa sociedad en la historia humana? ¿Cuáles son los mecanismos de cambio social? ¿Cómo es la sociedad y los individuos en ella afectada por un momento histórico particular? ¿Cómo ha cambiado de un momento histórico a otro? Y sobre la biografía, preguntaría sobre las variedades de individuos, su formación y socialización, su trasfondo sociodemográfico, entre otras cosas. La imaginación sociológica es beneficiosa para aquellos que la utilizan. Es una nueva forma de pensar, una forma de pensar liberadora, emancipadora y crítica. Utilizarla envuelve evaluar los sistemas de valores y proponerles cambios de ser necesario. La imaginación sociológica requiere aplicar el conocimiento sociológico y de las otras ciencias sociales a nuestras propias experiencias viviendo en sociedad. Esto hace de esas ciencias disciplinas mucho más relevantes, particularmente en un mundo marcado por serios problemas sociales. Usar la imaginación sociológica requiere además prestarle más atención a la esfera pública, a los problemas sociales de un país, envolverse en la política. Nos ayuda a ser cívicamente competentes y puede orientar nuestras acciones a favor el cambio social, orientar nuestra participación en la esfera pública. Para C. Wright Mills, la imaginación sociológica depende de la distinción entre los problemas personales y los asuntos públicos de la estructura social. Los problemas personales le ocurren al individuo en sus relaciones inmediatas con otros. Son personales y limitados a áreas limitadas de su vida social. Pertenecen a la biografía del individuo. Pero los asuntos públicos son aquellos que trascienden el entorno local más allá de los problemas personales, pero relacionados a ellos. Están conectados a fuerzas sociales e históricas y que muchas veces se manifiestan en problemas institucionales. Cuando en una comunidad una sola persona muere como consecuencia del cáncer, se trata de un problema personal. Pero cuando en una comunidad son muchos los que fallecen como consecuencia del cáncer, se trata de un problema social, un asunto público que podría estar ligado a fuerzas sociales e históricas, como los niveles de contaminación ambiental producidos por las actividades industriales en esa comunidad. Los ejemplos provistos por C. Wright Mills fueron los del divorcio y el desempleo. Cómo salvar un matrimonio del divorcio es un problema personal, pero si uno de cada dos matrimonios termina en divorcio, ese es un asunto público o un problema social. Cuando en una ciudad de miles de personas, una sola persona o pocas de ellas están desempleadas, eso es un problema personal de estos individuos. Pero cuando en una nación de 50 millones, 15 millones están desempleados, ese es un asunto público. La imaginación sociológica nos ayuda entonces a entender los problemas personales en términos de los asuntos públicos. La meta es, por supuesto, resolver esos problemas o asuntos públicos. Para Mills, esa es la responsabilidad de todo analista social y de todo aquel que utilice la imaginación sociológica, reconocer su responsabilidad social y participar de la solución de problemas públicos y sociales. En esencia, podemos decir que Mills propone lo siguiente: la persona promedio no relaciona sus problemas personales con los asuntos públicos, algo que para Mills debería ser. Para él, los problemas personales deben ser entendidos en términos de los asuntos públicos. La imaginación sociológica es la herramienta, la destreza que facilita relacionar los problemas personales y los asuntos públicos y con ello entender mejor y resolver los problemas sociales. Los sociólogos tienen la obligación moral, según Mills, de usar el conocimiento sociológico para revelar los lazos entre los problemas personales y los asuntos públicos de forma objetiva.